Buenas tardes. Continuando con el programa de telemedicina, vamos a presentar a nuestra residente de tercer año, la doctora María Interazú Joaina, con el tema de pancreatitis aguda. Adelante, por favor. Doctor Martínez, buenas tardes con todos los asistentes a esta charla. Vamos a hablar de un tema que es muy importante, sobre todo por la prevalencia que tiene esta enfermedad, esta patología en nuestra población general. No vamos a hablar de lo que es una pancreatitis aguda. Es un tema que quizá muchos de nosotros no lo manejamos a la perfección, no tenemos por qué saberlo, porque quizá no somos médicos o no estamos relacionados o ligados al área de la salud, ¿no? Directamente. Bueno, pero estamos aquí para dar los alcances de una manera, comprensible, y que podamos nosotros en algún momento aplicar lo que vamos a aprender el día de hoy para poder así educar a las personas que nos rodean sobre todo, ¿no? Ya sean nuestros familiares, amigos o personas más cercanas. Bueno, la pancreatitis como su terminología lo menciona, ¿no? Itis, ¿no? Es un proceso inflamatorio, sobre todo, bueno, que viene ocasionado principalmente por muchas etiologías, ¿no? La pancreatitis, la inflamación de la glándula pancreática, y muchos diremos que es la glándula pancreática, ¿no? La glándula pancreática es un órgano que está situado en la cavidad abdominal, ¿no? Que se encuentra detrás del estómago principalmente, ¿no? Y como todo proceso inflamatorio, viene caracterizado porque el sistema inmune va a hacer que se pueda desarrollar diferentes grados de inflamación en el momento que se desarrolla esta patología, ¿no? Y muchos nos preguntaremos cuál es la etiología de la pancreatitis, ¿no? Dentro de la etiología, lo que principalmente tenemos son cálculos en la vesícula, principalmente originado por los cálculos que miden menos de 0,5 milímetros, ¿no? Que son los cálculos que pueden migrar desde la vesícula hacia el conducto o hacia la vía biliar, ¿no? Además, también dentro de la etiología podemos encontrar ascaris, podemos encontrar divertículos, podemos encontrar cánceres, ¿no? Como el ampuloma o los cánceres de cabeza de páncreas, ¿no? O cánceres del duodeno, ya que esta glándula está relacionada principalmente dentro de la anatomía con el duodeno, ¿no? O cualquier otro proceso obstructivo, ¿no? Además, de estas etiologías que hemos mencionado, también podemos mencionar algo que es muy frecuente en nuestro medio, ¿no? El alcohol, ya sea el alcohol metílico o el alcohol etílico, ¿no? Veneno de algunos animales, ¿no? Órganos fosforados, ¿no? Y dentro de los mismos componentes de nuestra sangre, dentro de los componentes de nuestro mismo medio interno, tenemos procesos metabólicos, ¿no? Como la hipertrigliceridemia, que quiere decir que tenemos triglicéridos elevados en la sangre, ¿no? O el nivel de calcio sérico elevado también. Así tenemos algunos fármacos que nos pueden producir una pancreatitis, como son los metronidazoles, las tetraciclinas, furosemida, ¿no? Que son medicamentos que por lo general son muy usados en nuestro medio, ¿no? Ácido valproico para todas las personas que sufren, por ejemplo, convulsiones, ¿no? Ácido salicílico, el calcio, también un exceso de calcio puede llevarnos a producir esta patología, ¿no? Procesos infecciosos como coxsackie virus de hepatitis B, citomegalovirus, también nos pueden llevar a adquirir una pancreatitis, ¿no? Y así, no menos importante, también los procesos del trauma, los traumatismos directos sobre el abdomen también nos pueden desencadenar en una pancreatitis, o y menos frecuente los procesos congénitos, ¿no? Hay las personas que tienen otro tipo de patologías como un páncreas divisum pueden adquirir una pancreatitis, ¿no? Sin haber tenido ninguna exposición a los elementos que antes habíamos mencionado, ¿no? Bueno, todos nos preguntaremos, ¿y cuáles son las manifestaciones clínicas? ¿Cómo puedo saber si tengo o no una pancreatitis, ¿no? Primero, nosotros lo más característico es el dolor, ¿no? El dolor es un dolor, obviamente, en el abdomen, ¿no? Es de instalación muy rápida, ¿no? En menos de 20 a 30 minutos ya tenemos un dolor sumamente intenso
que va en ascenso, ¿no? El paciente con pancreatitis viene y te refiere, me ha empezado de pronto, es un dolor intenso que se me irradia la región dorsal, ¿no? Se va a la espalda, ¿no? Siempre el paciente lo describe como que el dolor se va en cinturón, como que si el cinturón ¿no? Le estaría ajustando por debajo de las costillas, ¿no? Irradiado hasta la espalda, ¿no? A predominio de epigastro, quiere decir que es a predominio de la boca, lo que normalmente conocemos en la boca del estómago, ¿no? Y se irradia al dorso, ¿no? Es un dolor tipo opresivo, es un dolor sordo, es un dolor punzante, ¿no? Y la intensidad, el dolor, generalmente el paciente viene con una intensidad sobre 5, ¿no? El paciente siempre va a describir que es un dolor intenso, ¿no? Y bueno, este dolor está asociado también a náuseas, vómitos, en muchos casos vamos a llegar a tener fiebre, inclusive dolor torácico, porque el dolor se irradia, ¿no? El dolor es tan intenso que nos va a producir una disnea o dificultad para respirar, ¿no? Entonces, si es un dolor intenso que está generalmente en la parte superior del abdomen, que se irradia, se va hacia la espalda, viene acompañado de náuseas, viene acompañado de vómitos, uno tiene que sospechar de esta patología, sobre todo si ya tenemos el antecedente de de que nos han diagnosticado cálculos en la vesícula, ¿no? O o tenemos algún factor de riesgo de los que ya hemos mencionado, ¿no? Bebidas alcohólicas, si tenemos parasitosis, si somos gorditos, si tenemos triglicéridos altos, ¿no? O tomamos algún fármaco como lo que habíamos mencionado, ¿no? Las tetraciclinas, del calcio mismo, ¿no? Entonces, un dolor más los factores de riesgo que habíamos mencionado antes, entonces hay que sospechar de una pancreatitis, ¿no? Bueno, el paciente, cuando nosotros vamos y nos evalúan, ¿no? Entonces, generalmente por la misma intensidad del dolor que vamos a tener, vamos a tener taquipnea, ¿qué quiere decir? Nuestra respiración va a estar más acelerada, vamos a tener, no vamos a tener ganas de comer, vamos a tener hiporexia, náuseas, vómitos, ¿no? Tenemos una taquicardia, quiere decir que la frecuencia cardíaca también está acelerada. ¿Por qué? Justamente por la intensidad del dolor, sobre todo, ¿no? Y algunos pacientes llegan ya en estados de hipotensión, quiere decir que la presión ya está baja, ya llegan muchas veces en shock, ¿no? Por una unidad de shock trauma, ¿no? A un hospital. Eso quiere decir que el cuadro se ha instalado tan rápido que no ha dado tiempo a que nuestro organismo reaccione, ¿no? Y nos pueda mantener estables, ¿no? Entonces, lo que nosotros o el médico va a encontrar al examen físico durante la evaluación de estos pacientes ¿no? Es un abdomen, generalmente el abdomen va a estar distendido, ¿no? Doloroso a la palpación, a predominio de todo lo que es el hemiabdomen superior, ¿no? Debajo de las costillas, en la zona que nosotros llamamos como boca del estómago, ¿no? También vamos a encontrar ictericia, ¿no? La piel se torna de color amarillenta, ¿no? Entonces, algunos otros signos que se pueden encontrar al examen físico, ¿no? Como equimosis o encontramos zonas de amoratamiento alrededor del ombligo o en los flancos, o sea, en las zonas que están al costado del abdomen, ¿no? ¿Cómo están los ruidos hidroaéreos? O sea, los ruidos que normalmente se producen por el tránsito intestinal van a estar disminuidos porque por el mismo proceso inflamatorio nuestros intestinos no quieren trabajar. Entonces, los ruidos hidroaéreos van a estar disminuidos, ¿no? Entonces, y bueno, a la palpación obviamente va a haber demasiado dolor, ¿no? Un paciente con pancreatitis no permite ni que se le toque el abdomen, ¿no? Es un dolor por la intensidad del dolor, básicamente, ¿no? Entonces, esas son las manifestaciones clínicas y lo que nosotros encontramos al momento de la evaluación de un paciente que tiene pancreatitis, ¿no? Entonces, y para el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico, ¿cómo se realiza un diagnóstico de una pancreatitis? ¿No? Si nosotros vamos a un establecimiento refiriendo un dolor intenso, ¿no? Como ya les había indicado, en la boca del estómago, que se va a la espalda, que viene acompañado con hinchazón de la barriga, náuseas, vómitos, ¿no? Y tenemos todos los antecedentes que habíamos mencionado anteriormente, sobre todo cálculos en la vesícula. Entonces, ya el examen físico encuentra el médico todo lo que habíamos mencionado también, ¿no?
nos tienen que confirmar un diagnóstico. Entonces, para ese diagnóstico va a ser necesario sí o sí la clínica, que ya lo habíamos mencionado, el tipo de dolor, dónde está localizado el dolor, ¿no? Los antecedentes que tenemos, y se va a complementar con pruebas de laboratorio y con pruebas de imágenes. Con pruebas de laboratorio quiere decir con análisis de sangre, y con imágenes con una ecografía o una tomografía, ¿no? Dentro de los exámenes de laboratorio, principalmente hay dos enzimas que nos van a indicar o que van a servir para hacernos el diagnóstico, ¿no? Como son la amilasa y la lipasa, ¿no? La amilasa y la lipasa dosadas en sangre con un valor 3 veces más del valor basal van a ser un indicativo, ¿no? Que tenemos una pancreatitis. Y dentro de las imágenes, bueno, lo que está más, digamos, al alcance en todo centro de salud es una ecografía, ¿no? Pero en muchos casos la ecografía no es un estudio tan sensible, porque no es fácil encontrar las características, describir las características del páncreas con solamente hacer una ecografía por la interposición de los intestinos, ¿no? Los intestinos en la cavidad abdominal están interpuestos, entonces es difícil poder ver el páncreas o diagnosticar una pancreatitis por imágenes, sobre todo con una ecografía, ¿no? Entonces, ante la sospecha de una pancreatitis aguda, en- el examen clínico es mandatorio, más los laboratorios, ya tenemos el diagnóstico, ¿no? O muchas veces más estudio de imágenes. Entonces, no siempre va a ser posible tener para el diagnóstico el dolor característico, los laboratorios y las imágenes. No, basta de estos 3 indicadores, que tengamos 2 positivos, ya nos hace el diagnóstico de una pancreatitis. Ahora, es importante también que una vez que nosotros tenemos el diagnóstico de una pancreatitis aguda, se nos pueda clasificar el grado de severidad, ¿no? Si es una pancreatitis, ¿para qué? Para un adecuado manejo, ¿no? Si es una pancreatitis leve, obviamente va a tener diferente manejo si es una pancreatitis moderadamente severa o una pancreatitis severa, ¿no? Una pancreatitis leve es una pancreatitis en la cual generalmente el paciente tiene dolor, sí tiene dolor, pero hemodinámicamente está estable, no hay falla de ningún órgano, ¿no? Entonces al paciente se le puede manejar con hidratación, se le va a dar una dieta pronta, va a tener mejor pronóstico, ¿no? Pero cuando ya nos diagnostican una pancreatitis moderadamente severa, quiere decir que hay ya falla de algún órgano, ¿no? Ya sea el respiratorio, hemodinámico, la caída del sensorio, ya alguno de esos órganos está fallando, pero se va a resolver en menos de 48 horas. ¿Qué quiere decir? Que, digamos, voy a tener soporte de oxígeno, voy a necesitar oxígeno en el hospital, pero es el máximo por 2 días. En el lapso de esos 2 días, ya tiene que haber cedido la sintomatología y todo regresa como poco a poco a la normalidad, ¿no? Pero si esta falla de órganos, digamos, si el paciente necesita este oxígeno más de 2 días, ¿no? Más de 48 horas, entonces ya se cataloga como una pancreatitis severa. Una pancreatitis severa que obviamente no va a requerir solamente el manejo en una unidad de un tópico, ¿no? Cualquiera como existe en los hospitales, ¿no? Sino ya en una unidad de cuidados intensivos o de cuidados intermedios, ¿no? Entonces, para eso sirve la clasificación, el saber qué tipo de pancreatitis estoy haciendo, ¿no? Entonces, para eso sirve catalogar qué tipo de pancreatitis es la que estamos desarrollando, ¿no? Bueno, y los estudios de imágenes nos sirven sobre todo para saber la etiología de esta pancreatitis, ¿no? Si es una pancreatitis, con una ecografía podemos saber si tenemos cálculos o no tenemos cálculos en la vesícula. Si hay cálculos, entonces generalmente es la que está relacionado al hecho de poder desarrollar una pancreatitis, ¿no? Bueno, entonces hemos dicho que para el diagnóstico de estos 3 marcadores, la clínica, los laboratorios y las imágenes, necesitamos 2 de ellas para hacer el diagnóstico de pancreatitis. Bueno, como habíamos visto, ¿no? Esto es a modo de repasar. Para el dosaje de laboratorio, nos van a dosar lo que es la amilasa y la lipasa, que son exámenes que lo tenemos en todos los hospitales.
Bueno, a veces, al menos en nuestro hospital, a veces hay lipasa, no hay amilasa, rara vez tenemos los dos, ¿no? Pero generalmente sí tenemos al menos uno de ellos que nos ayuda a hacer el diagnóstico, ¿no? Y dentro de, de las imágenes tenemos la ecografía, la tomografía, dependiendo al tiempo de evolución, a las características clínicas con las que viene el paciente y así poder determinar cuál es el estudio más adecuado para cada paciente, ¿no? Y bueno, otros estudios de rutina que se le hace a todo paciente con pancreatitis es un hemograma para ver sobre todo la leucocitosis y la hemoconcentración. ¿Qué quiere decir? Para ver cuánto, digamos, cuánto se han elevado nuestras células inflamatorias o si, si hemos venido hemoconcentrados. Eso nos indica si el paciente viene o no deshidratado, ¿no? Porque generalmente un paciente con pancreatitis habíamos dicho que viene con dolor, vómitos, ¿no? Entonces el paciente muchas veces ha estado vomitando 2 días en su casa, 3 días, entonces el paciente ya viene hemoconcentrado, ¿no? Entonces para eso sirve hacerle un hemograma a un paciente con pancreatitis, ¿no? Pruebas de función renal para ver la severidad, qué tipo de pancreatitis estoy haciendo, ¿no? Los gases arteriales para ver principalmente cómo está mi estado respiratorio, ¿no? Y bueno, el perfil hepático para ver los marcadores del hígado, ¿no? Cómo está funcionando mi metabolismo interno, ¿no? Y el PCR también es un examen que todo hospital debería tenerlo. Lamentablemente en nuestro hospital no tenemos PCR cuantitativo, ¿no? Este PCR nos indica, ¿no? La severidad, es un predictor de severidad. Si yo tengo un PCR que es más de 150 miligramos, entonces yo puedo sospechar que ese paciente va a ser una pancreatitis severa, ¿no? Los electrolitos también son importantes porque, como ya les había mencionado, el paciente con pancreatitis viene vomitando, entonces hace un desorden hidroelectrolítico, ¿no? Y bueno, los estudios de etiología, una ecografía, una tomografía nos sirve para ver generalmente cuál es la etiología de este cuadro, ¿no? Entonces, esos son los estudios que se hacen, los laboratorios, las imágenes, ¿no? Que ya les había mencionado anteriormente. Bueno, hay varios tipos de pancreatitis. Seguramente cuando un paciente con pancreatitis va y se hospitaliza, entonces la pancreatitis puede evolucionar de diferentes maneras, ¿no? Entonces, nuestra función como médicos también es orientar de mejor manera a un paciente con pancreatitis y poder catalogarlo y decirle, no, tienes tal enfermedad, tal cuadro clínico, entonces la probabilidad de que tengas una complicación está presente, ¿no? Entonces muchos pacientes cursan con pancreatitis edematosas o intersticiales, que son las pancreatitis que generalmente resuelven rápido, es cuestión solamente de hidratarles, instaurar la vía oral de manera precoz y todo. Hay pacientes que pueden complicarse con pancreatitis necrotizantes, ¿no? O con colecciones peripancreáticas agudas, ¿no? Pseudoquistes pancreáticos, cuando ya tienen una evolución más de 4 semanas, con una colección necrótica aguda también, o una colección necrótica amurallada, ¿no? Entonces, dependiendo de qué tipo de complicación tiene el paciente, también determina la estancia hospitalaria, el tipo de manejo, la unidad en la cual se le va a manejar a este paciente, ¿no? Para eso sirven los estudios generalmente de tomografía, ¿no? Un examen de tomográfico por encima de las 72 horas es un examen importante, sobre todo cuando el paciente no está teniendo la evolución adecuada, la evolución que nosotros esperamos al inicio, ¿no? De un paciente. Bueno, para el manejo de un cuadro de pancreatitis, lo principal que uno tiene que hacer es catalogar de qué tipo de pancreatitis se trata, como lo habíamos mencionado, ¿no? Si es una pancreatitis leve, si es moderadamente severa o si es una severa, ¿no? Si es leve, es un paciente que sabemos que de por sí, con una adecuada hidratación, restituyéndole la vía oral en el menor tiempo posible, el paciente va a salir del cuadro, ¿no? Si es una moderadamente severa, ahí ya tenemos que tener mucho cuidado. Esperamos 48 horas a que revierta el fallo de órgano que está presentando y ¿para qué? Para poder decir si ese paciente va a ser una pancreatitis leve o va a ser una pancreatitis severa, ¿no? Y una pancreatitis severa es cuando la falla de órgano ya instaurado no revierte más de 48 horas o más de 2 días, ¿no? Entonces, lo que sí hay que tener en cuenta es que las pancreatitis moderadamente severas y las pancreatitis severas son manejo, o sea, son
tienen que ser manejadas en una unidad crítica o una unidad de cuidados intermedios, ¿no? Para el manejo inicial de toda pancreatitis, uno, las medidas terapéuticas se inician en el servicio de urgencias paralelo a un proceso diagnóstico. O sea, apenas nosotros estamos sospechando de que tenemos una pancreatitis, ya de por sí ya se nos está administrando hidratación, ya se nos está viendo lo de la vía oral, ya se está asumiendo que nosotros podemos complicarnos si se nos está pidiendo determinados estudios, ¿no? Es necesario seleccionar aquellos pacientes que requieren un manejo en una unidad crítica, como ya les había mencionado, ¿no? Y la reposición de fluidos lo más antes posible también es muy importante porque el paciente con pancreatitis generalmente viene con dolor y vómitos. Esos son los indicadores, los marcadores más frecuentes que nosotros podemos encontrar, ¿no? En cuanto al soporte nutricional, siempre en el manejo se recomienda, ¿no?, que la vía enteral sea la más adecuada y la reposición de la alimentación sea lo más pronto posible, ¿no? Antes se decía, ¿no?, que un paciente con pancreatitis tiene que estar en NPO, o sea, en nada por vía oral, generalmente unos 3, 5 días, ¿no? Hasta que le ceda el dolor por completo. Pero ahora en las nuevas guías nos refieren que un paciente con pancreatitis, basta que el dolor haya cedido por lo menos en un 50%, ya le podemos restituir la vía oral, que es la mejor vía para poder manejar a un paciente, ¿no? Si en caso nuestro paciente, nosotros estamos todavía persistiendo con vómitos a repetición, obviamente va a ser difícil que se nos pueda restituir la vía oral. Entonces ahí será adecuado poder utilizar, por ejemplo, una sonda nasogástrica, ¿no? O una sonda nasoyeyunal. Pero eso ya es manejo, es decisión del médico tratante, ¿no? Y bueno, otro pilar importante dentro del manejo es la analgesia. Para poder calmar el dolor de una pancreatitis, generalmente se utilizan medicamentos tipo petidina, tipo tramadol, ¿no? Que son medicamentos indicados para calmar procesos de dolor muy intensos, ¿no? Porque ya habíamos mencionado que la pancreatitis viene asociada generalmente a un dolor abdominal demasiado intenso. Entonces, tenemos que manejar bien el dolor porque si el paciente persiste con dolor, entonces obviamente el paciente no va a querer comer, ¿no? Va a estar con malestar, va a estar quejoso, entonces no nos va a permitir evaluar adecuadamente al paciente, ¿no? Y bueno, el uso de antibióticos, ¿no? El uso de antibióticos solamente está relacionado en determinados tipos de pancreatitis. Si una pancreatitis se complica con una necrosis y que tenga signos de infección, obviamente va a ser necesario que se nos administre antibióticos. Y si no, solamente es una pancreatitis que no tiene signos de infección, entonces no está indicado el uso de antibióticos. Basta la hidratación, la reposición de la vía oral lo más pronto posible y la observación de signos de alarma. Nada más. Entonces, las complicaciones que podemos tener en una pancreatitis aguda generalmente van a aparecer en las 4 primeras semanas de iniciado el cuadro clínico, ¿no? ¿Cuáles son? Son la presencia de líquido libre y colecciones peripancreáticas, ¿no? Puede haber una colección que se sobreinfecta, ¿no? Una colección necrótica aguda, ¿no? Puede haber un pseudoquiste, puede haber una necrosis amurallada, ¿no? Entonces, estos son terminología médica que ya sirve para clasificar la complicación y qué tipo de manejo se le va a dar a esa complicación, ¿no? Entonces, y lo más importante siempre va a ser manejar la etiología, ¿no? O sea, la causa, por qué el paciente ha tenido una pancreatitis, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos está descrito que cálculos en la vesícula o la colelitiasis está relacionado a una pancreatitis, sobre todo si son cálculos pequeños que pueden pasar por la vía biliar, ¿no? Entonces, para que el paciente no vuelva a tener otro cuadro de pancreatitis, será necesario que el paciente con diagnóstico de una colelitiasis sea sometido a una colecistectomía, ¿no? Idealmente laparoscópica, ¿no? Entonces, los pacientes que una vez instaurados el diagnóstico ya resuelven el cuadro, digamos, en unos 5, una semana, entonces si han hecho una pancreatitis leve, están en condiciones de someterse a una colecistectomía, pero si han hecho una pancreatitis moderadamente severa o severa, idealmente se espera a que el proceso inflamatorio remita
y así posteriormente poder recién hacerle la cirugía, ¿no? Bueno, eso sería todo.